que no nos dio tiempo a ver de decesos la jornada anterior, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a ver una parte de decesos por el multitarificador y otra la vamos a ver entrando en Santa Lucía, que es una de las compañías que me comentasteis vosotras, Sí. y que os facilitaremos claves para que podáis acceder a calificar por Santa Lucía, no solo decesos, más cosas, lógicamente, pero hoy veremos decesos. Y luego por el multitarificador, las dos compañías que podéis tarificar por el multitarificador, aparte de la de Active, que ya visteis ahí. Si tenéis alguna duda de decesos del otro día, me vais diciendo. Vale. Vale, vamos a entrar aquí en el multi. Vale. Voy a compartir la pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Vale. ¿Veis? Entramos por aquí, como siempre. Ya estamos con esto. Irene, recuérdame cómo era esto, anda. Dale a... Aquí. A no seguro. Aquí a no seguro. Y luego abajo permitir. En flash, permitir. En flash, ahí, despliega, permitir. Y ahora pico otra vez en flash. Mira qué bien se lo aprenden ellas. Joder, ya te digo. Y ahora pico aquí. Volver a cargar el mensaje. Ahí está. Ah, no. Espera. Ahora ya. Muy bien. Genial. Gracias, chicas. De nada. Bueno, y entramos al multi, como siempre. Y en este caso vamos a ver decesos que está aquí. ¿De acuerdo? Vale. Marcamos, cotizamos. Aquí en decesos tenemos dos compañías en el multitarificador. Fiat y Reale. ¿De acuerdo? Bien. El decesos es muy sencillo, como sabéis, no tiene mucha historia. Código postal de población. Decidme un código postal. 35016. Vale. Un DNI. 78 496 729. 78496. Sí, 729 Y. Vale. ¿Nacimiento? El 7 de noviembre del 79. El tomador es asegurado. Si no fuera asegurado, lo habitual es que en estas pólizas, que suelen ser pólizas por unidad familiar, el tomador vaya como asegurado de la póliza, ¿no? Como puede ocurrir en otras, ¿no? Pero bueno, podría ocurrir que no, es decir, el tomador puede ser tomador y no aparecer como asegurado. Pero bueno, es raro. Lo habitual es que uno de los asegurados coincida con el tomador, ¿vale? Entonces decimos que sí y, como veis, automáticamente ya carga los datos del tomador. Y ahora indicamos el número de asegurados, aparte del tomador, que queremos indicar. ¿De acuerdo? ¿Indicamos alguno más? ¿O lo dejamos así? Si quieres uno más. Vale. Vale. Pues tiramos para adelante. Pasamos a esta pantalla, la saltamos, decimos que sí. Y ya está. En un decesos no hay tanta historia como en un auto o en otros ramos. ¿De acuerdo? Bien. Dos tipos de tarifa, como sabéis, en decesos, ¿no? Nivelada y mixta. ¿Conocéis la diferencia entre nivelada y mixta, no? Sí, la vimos el otro día. Bueno, es verdad, lo vimos el otro día. Vale. A tarifa nivelada nos va a dar dos opciones. Fiat y, o sea, dos opciones, en nivelada solo nos va a dar Fiat, ¿de acuerdo? Y mixta, es decir, Fiat trabaja las dos tarifas, tanto nivelada como mixta. Cualquiera de las dos tarifas las trabaja Fiat, ¿vale? Fiat funciona de la siguiente manera. La tarifa es mixta hasta los 70 años y a partir de los 70 se convierte en nivelado, ¿vale? Que sabéis, por eso se llaman tarifas mixtas o seminaturales, ¿no? Cada compañía nivela a una edad diferente.
¿vale? Pero llegado a los 70 años, Fiat, cuando llega un asegurado a los 70 años, su tarifa seminatural o mixta se convierte en nivelada, ¿vale? Vale. Fiat tiene las dos. Y luego, Reale tiene solo tarifa mixta, ¿vale? Reale solo tarifa mixta. Solo mixta, solo seminatural. Solo trabaja la tarifa seminatural, no tiene tarifa nivelada. Fiat tiene las dos posibilidades, ¿de acuerdo? Las dos opciones. Bien. Por ejemplo, si quisiéramos presentar o tarificar o comprobar y presentar al cliente la tarifa nivelada, pues seleccionaríamos la tarifa nivelada, la tenemos aquí, como siempre hacemos, ¿de acuerdo? Damos a permitir, esto siempre, ¿vale? El capital de servicio por asegurado para Las Palmas y Fiat es de 2.900 euros, ¿vale? Estos capitales de servicio, como en otras muchas cosas que hemos visto en seguros, tampoco son iguales en todas las compañías. Es decir, para Fiat, Las Palmas es un capital de servicio de 2.900. ¿Se podría cambiar? Se podría subir, sí. Si nos parece poco, se puede subir. Lo que nunca se puede es bajar. Vale. Pero no es común para todas, es decir, a lo mejor vamos a Real y en vez de ser 2.900, pues son 2.500 o 3.000, ¿de acuerdo? Es decir, son los servicios que tiene negociados Fiat en esa zona y hay compañías que tienen negociado con las funerarias unos capitales de servicio, unos costes y en otras compañías tienen otros costes, ¿de acuerdo? Es decir, no es algo que sea unificado para todas las compañías, como nos pasa en otras cosas. Hay compañías que nos van a dar un capital de servicio para Las Palmas y otras compañías que nos van a dar otro capital de servicio para Las Palmas, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que respetar el capital que nos indica la compañía por provincia o por localidad. Podemos redondearlo por arriba, lo que queramos, pero no debemos nunca bajar. Vale. Como siempre os digo, garantías optativas al medio, ¿vale? Como la garantía esta de servicios médicos, que la vamos a ver en casi todas las compañías, el acceso a servicios de salud a un coste más reducido por tener la póliza de salud, ¿de acuerdo? Lo hemos visto en Active, lo vamos a ver en Reale, lo vamos a ver en Santa Lucía, lo tienen todas las compañías. Pero repito, ¿de acuerdo? Una póliza de decesos es una póliza de decesos. Estos de Fiat la llaman asistencia familiar, otras compañías la llaman de otra manera, pero la póliza y la cobertura y de lo que se trata es la póliza de decesos. Podemos adornarla con cobertura que el cliente pueda utilizar, digamos, durante la vigencia de la póliza, que pueda utilizar mientras esté vivo. Pero siempre que el cliente nos tiene que entender que no son coberturas, son pequeñas coberturas. Es decir, que un cliente lo que no puede pensar es que tiene un seguro de salud porque le contratemos esta cobertura. O no puede pensar que tiene un seguro de asistencia en viaje porque tiene una cobertura de asistencia en viaje en la póliza de decesos. ¿De acuerdo? Son pequeñas coberturas que le dan servicio. Pero si un cliente quiere una póliza de asistencia en viaje, para eso están las pólizas de asistencia en viaje e indudablemente tendrá mucha mejor cobertura y, por supuesto, más coberturas. Si quiere una póliza de salud, para eso están las pólizas de salud. Pero que no confunda a la gente, porque mucha gente cree que tiene una póliza de salud con esta cobertura de servicios médicos y no es así. ¿De acuerdo? Tiene una cobertura sanitaria, tendrá acceso a una serie de médicos a través del cuadro médico que le tenga concertado la compañía a un coste más reducido que, lógicamente, si fuera ese mismo médico sin tener esta cobertura de la compañía. Pero no significa que tenga una póliza de salud, ¿vale? Bien, lo mismo, pues si es sí, se lo contratamos y si es no, pues se lo dejamos sin contratar, ¿vale? Bien, podemos contratarle capitales de fallecimiento e invalidez, como en muchas compañías, ya lo sabéis, hasta un límite, es un pequeño seguro de accidentes o invalidez, tampoco es un seguro de accidentes como si el cliente tiene una póliza de accidentes. La cobertura de hospitalización, una indemnización por cada día que esté hospitalizado, ¿de acuerdo? Y la cobertura de repatriación o de residentes en función de a quién le estemos haciendo el seguro. Es decir, si le estamos haciendo el seguro a alguien que es un extranjero un extranjero que vive en España y su intención es tener una póliza de estas para que en el caso de que tuviera un fallecimiento le pudieran repatriar a su país, pues cobertura de repatriación. Y seleccionaríamos el país en cuestión. Al revés, es un español, ¿de acuerdo?, que reside
fuera de España, ¿de acuerdo? Y quiere ser devuelto a España si fallece, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues cobertura de residentes. ¿Vale? ¿Claro? Sí. Vale. Si no le queremos, no es ninguno de los casos o no le queremos contratar ninguna garantía optativa, pues a calcular. Bueno, la forma de pago, ¿de acuerdo? Está aquí abajo. Y la fecha de efecto, como siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. En este caso. ¿Cómo? Si no vive fuera de España, pero viaja. Bueno, pero la cobertura de asistencia en viaje, en el caso de Fiat, está dentro ya de las coberturas de las garantías contratadas. Es decir, no es opcional, ya lo lleva el paquete. ¿De acuerdo? Ya lo lleva el paquete contratado. Si el señor tiene una pequeña cobertura de asistencia en viaje, pero repito, nunca son coberturas completas. Es decir, no es lo mismo que si le hacemos a una persona una póliza de asistencia en viaje, que indudablemente le podemos seleccionar otros tipos de capitales por gastos médicos, otro tipo de coberturas y hacerle una póliza, lógicamente, mucho más amplia de asistencia en viaje, porque para eso está el producto de asistencia en viaje. La póliza de decesos tiene una cobertura que le da ese servicio de asistencia en viaje, tiene un pequeño capital de gastos médicos, tiene una serie de coberturas, pero nunca es, lógicamente, hacerle a un señor una póliza de asistencia en viaje donde le podemos, lógicamente, meter más cosas, ¿vale? Bien, pero va dentro ya de la cobertura. No es optativo, ¿vale? Lo lleva ya contratado el cliente. Las optativas son estas que veis aquí, no hay más. Estas son las que podemos ponerle al cliente o no ponerle. Todo lo demás ya está metido, es decir, todo lo demás, ahora lo vemos, ya estaría incluido dentro de lo que son las garantías básicas del producto que no se pueden quitar. Vale, como siempre os digo, añadir, imprimir y guardar. ¿Vale? Aquí tenéis la información del producto. ¿Vale? Aquí el condicional general. En la mayoría de los casos funciona. Hay alguna compañía que no enlaza bien con el manual o el condicional, es decir, pinchas aquí, no quiero pinchar por si acaso me tira fuera, y no te descarga nada, ¿vale? En este caso sí, ¿vale? Pero aquí nos habla un poquito de lo que es el producto, ¿vale? Lo podemos echar un vistazo. Si queremos el condicionado general, me lo decís y yo os lo mando, Probablemente esté creo recordar que está en la plataforma, en el apartado de productos está el condicionado general del producto de decesos de Fiat, ¿vale? La asistencia familiar, ¿vale? En todos los productos ya habéis visto que hay. Si lo necesitáis, yo os lo mando, pero vamos, yo creo que lo tenéis ahí. Vale, y lo guardamos, como siempre. ¿Vale? Bien. Lo tenemos aquí, imprimimos. Y lo mismo, si vamos a desglosarle porque le vamos a ofrecer primas que no sean anuales, pues las damos aquí para que nos haga el desglose de recibo. Si no, como siempre os digo, esto de la comparativa de coberturas, sí. Esto es prima anual, Lo ha bloqueado. Vale. La estructura es parecida a la de todos los proyectos de la banca, ¿vale? En este caso, como solo hay un asegurado, pues solo figura uno. Si hubiera más, pues aparecerían todos. Y aquí tenemos Fiat, tarifa nivelada y todas las coberturas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo que tiene el cliente contratadas. ¿Vale? Para emitir el deceso hace falta solicitud firmada por el cliente. El viaje al extranjero, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. ¿Vale? ¿Cómo? Para emitir el deceso hace falta la solicitud firmada por el cliente en este producto. Correcto. La solicitud la tenéis también en el apartado de la plataforma de decesos de Fiat, de productos. Si no estuviera o lo que sea, pues ya me pierdo con tantos productos, me lo decís y yo os la mando, ¿vale? Pero sí, hay una solicitud. Tú daos cuenta que el decesos
todos llevan un cuestionario de salud, ¿vale? Todos llevan un pequeño cuestionario de salud. No es tan amplio como el de seguro de salud u otros, pero todos llevan pues 4 o 5 preguntas de salud, ¿vale? Entonces, indudablemente, como los asegurados tienen que contestar ese cuestionario de salud, se necesita esa declaración de salud, ¿vale? La póliza se puede emitir, ¿vale? Se puede emitir cuando tengáis ya acceso a emitir por el multitarificador, que os repito, es esta flechita que hay aquí, es decir, yo avanzaría por aquí y emitiría la póliza. Pero luego hay que tener la declaración de salud del cliente y la solicitud y declaración que van juntas, ¿vale? Hay que tenerla ya con la copia del NIF de los asegurados, que sabéis que en decesos también es obligatorio. La debemos de tener porque luego hay que enviársela a la compañía, ¿vale? Podemos emitir la póliza. Hombre, podemos emitir la póliza siempre y cuando todas las preguntas sean no. Pero... ¿vale? Como os digo en salud, o en otros productos, ¿vale? Podemos solicitar la emisión de la póliza siempre y cuando todas las preguntas sean no. O en una póliza de decesos podemos emitir siempre y cuando todas las preguntas sean no. En el momento que haya una de las preguntas que sea sí, pues hay que mandarlo a la compañía, ¿vale? No digo, se podrá emitir o no, pero es preferible mandarlo a la compañía, ¿vale? Porque ya hay una pregunta en la que ha contestado sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Pero si ha contestado que no, pues nada, pues se tira para adelante con la emisión y luego nada, lo enviará a la compañía la justificación de que el cuestionario de salud del cliente coincide con lo que se ha contestado a la hora de emitir, ¿vale? Pero tened en cuenta que siempre para decesos siempre es necesario cuestionario solicitud, ya lo vimos en Active también, y copia de los NIF de esos asegurados que tengan NIF, ¿vale? Los que no tengan NIF, pues lógicamente no hay que juntarlos, pero sí que lo debemos de tener cuando vamos a emitir, ¿vale? Porque lo que no podemos emitir... ¿Cómo? Es decir, que entonces en el caso de un extranjero no se manda fotocopia de su pasaporte o de su permiso de residencia o su... Sí, claro. O sea, cuando estamos haciéndole la póliza a una persona que tiene un NIE, ¿vale? Es lo mismo, tenemos que tener copia de su NIE. Si le pedimos a un español su copia de su NIF para emitir la póliza, pues lógicamente exactamente igual, para un extranjero residente le debemos pedir copia de su NIF, ¿vale? Pero ¿la póliza tiene que ser anual, si no me equivoco, o algo así? No, la póliza puede fraccionarse, ¿vale? Mensual o trimestral o semestral, siempre y cuando las normas de la compañía en cuestión de fraccionamiento lo permitan, ¿vale? Es decir, esta prima, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esta prima tendríamos que probar hasta dónde dejaría Fiat fraccionarla. Estamos hablando de 63,07 anuales, ¿no? Tendríamos que ver hasta dónde nos deja Fiat fraccionarla. Nos puede dejar fraccionarla en 2 veces, nos puede fraccionarla 3 veces, pero a lo mejor si queremos fraccionarla mensual nos dice que no, ¿vale? Porque Fiat, por ejemplo, no genera recibos inferiores a no sé qué cantidad. A lo mejor otra compañía sí, nos deja fraccionar un recibo de 65 euros anual, pero a eso ya depende de las normas de fraccionamiento de cada compañía, ¿de acuerdo? Y luego llevará su correspondiente recargo por fraccionamiento, ¿vale? Pero las pólizas de deceso se pueden pagar mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, pero dependiendo de cuánto salga. Un cliente, oye, hay gente que dice, no, ¿cuánto es esto? Por ejemplo, imagínate que este cliente nos dice, no, yo lo quiero pagar mensual. Pues a lo mejor no nos permiten pagarlo mensual. ¿Cómo va a pagar recibos de 5 euros al mes? Pues a lo mejor no lo permiten, porque a lo mejor Fiat dice, no, recibos mínimos de 12, o de 15, o de 20. Menos de eso no lo permitimos. Pues no deja fraccionamiento mensual, pero dejará fraccionamiento semestral o el que corresponda, ¿vale? Pero repito, cuando vayamos a emitir, siempre ya debemos de tener la solicitud del cliente rellenada y firmada por el cliente, porque tenemos que saber que su cuestionario de salud está limpio. Sabemos que saber que su cuestionario de salud es normal, que ha contestado a todo que no. Entonces, podemos emitir de una manera normal. Lo que no podemos es creer, o sea, suponernos que el cliente nos va a contestar a todas las preguntas que no y luego cuando nos envía el contenido de salud nos ha contestado una que sí. Que repito, son pólizas, son preguntas, muchas menos preguntas, 4 o 5 preguntas, y no son tan amplias ni tan exhaustivas como en un seguro de salud o baja diaria. Pero indudablemente la compañía tiene que saber también a quién le contrata la póliza de decesos. A una persona que que tiene una enfermedad terminal y dentro de un plazo corto de tiempo va a fallecer, pues muy probablemente, si es el caso, la compañía no le haga la póliza, como es lógico por otra parte, ¿vale? Bien. Vale, ya tenemos Fiat. Volvemos para atrás. Imaginaros que queremos presentarle las 2 opciones, es decir, nivelado y mixta, ¿no? Pues sería lo mismo, entraríamos aquí
Tenemos las mismas garantías optativas para la tarifa, la única diferencia es el cálculo de la tarifa para el asegurado. Contestamos aquí que no o que sí, lo que corresponda, y damos a calcular. En teoría nos tiene que salir el mismo importe, ¿vale? Porque no hemos modificado nada en el medio. ¿De acuerdo? Y lo mismo, añadimos a imprimir y guardamos. ¿Vale? Vale. Y le podríamos presentar al cliente las dos opciones que yo os digo que siempre le presentéis al cliente en el caso de decesos, le expliquéis los dos tipos de tarifa que hay, en cómo funcionan las tarifas en un caso o en otro, y las opciones, y que decida el cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere contratar? ¿Qué le interesa más o qué tal? Eso ya es cosa suya. ¿Vale? Ya tendríamos aquí las dos. Vale. Esto lo cerramos. Volvemos a ver. Vale, imaginaros que le queremos presentar reales. Reales solo tiene tarifa mixta. Y en el multi se descargan dos opciones. Una, lo que llaman ellos tarifa básica, y otra que llaman ellos tarifa completa. Bueno, se descargan las mismas opciones que se descargan si lo hacemos por la web. ¿Vale? La tarifa básica, si entramos en ella, ¿de acuerdo? Le da la opción de contratar, bueno, mirad, por ejemplo, en el caso de Reale, el capital para Las Palmas son 3.300, mira que son estos también, 3.307,50, o sea, es decir, superior al que para Fiat corresponde el servicio en Las Palmas, ¿vale? Pero repito que son servicios negociados por compañías, entonces el coste para una compañía es uno y el coste para otros es otro, ¿vale? Las pólizas que yo he visto están entre 3.900 y 4.500, siendo 4.200 la media. Bueno, eso ya depende de las compañías que hayas visto. Eso no tiene nada que ver. Vale. Vale. Hay gente también que le suben el capital de servicio para subirle la prima. ¿Me entiendes? Eso tampoco es. Entended que el capital de servicio, no pasa nada porque a un cliente le redondeemos un poco el capital de servicio, ¿vale? Si nos parece poco. ¿De acuerdo? Porque el capital de servicio que no gaste se le devuelve a la compañía cuando ocurre el siniestro, ¿no? Cuando ocurre el problema se le devuelve a la compañía el coste que no haya gastado. Pero, hombre, tampoco consiste en subirle el coste de los servicios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué tarifa nos da Santa Lucía. Ahora vamos a ver Santa Lucía y vamos a ver qué capital de servicio nos da Santa Lucía, ¿vale? Pero a mí me parece que 4.200 euros es descabellado. Y mira, hay de las ciudades más caras para el servicio de coste funerario es indudablemente Madrid, ¿vale? Barcelona, Valencia y, aunque os parezca mentira, la cuarta ciudad de España más cara en el coste de servicio de sepelio es Valladolid, ¿vale? A partir de ahí todas bajan, ¿de acuerdo? Porque no es raro que si vamos a la Comunidad de Madrid, pues nos pidan las compañías capitales de servicio de 5.000, 5.500, 5.600, 5.200, Barcelona similar, Valencia, aquí en Valladolid, pues eso, 4.400, 4.500. Ese capital de servicio que tú me estás dando para Las Palmas me parece una barbaridad. No creo que en Las Palmas a una compañía de seguros, repito, otra cosa es que vaya yo a una funeraria y me cobre lo que le salga de las narices a la funeraria. A una compañía de seguros no creo que le cueste el capital de servicio en Las Palmas ni 4.200 ni 4.500 y mucho menos 4.900. Antes comentaste que el capital de servicio que no se utilice se le devuelve al cliente. Correcto. A la familia, vamos. A la familia. Bueno, al cliente no, porque ya sabes. ¿Y cómo la familia puede comprobar el dinero que ha gastado la aseguradora? Hombre, a ver, a la familia... Hombre, a ver. Es pregunta. Ya. Vamos a ver. Tú sabes que el seguro se basa en un pilar fundamental, ¿no? Entre el tomador y la compañía. La confianza. Es un contrato de buena fe entre las dos partes, ¿no?
Que hay alguno más, no solo es el contrato de seguro, desde el punto de vista legal hay más contratos de buena fe. Uno de ellos es una póliza de seguro. Se basa en la buena fe de las dos partes. No, a ver, yo lo digo por los que yo he visto, y por las compañías que yo conozco, no sé cómo funcionan todas en ese sentido. Pero yo he visto que al cliente, a la familia del cliente se le facilita un documento con el coste de los servicios que ha tenido la compañía por los distintos conceptos, ¿vale? Y si han sobrado, imagínate, 50, yo he visto devolverle a una familia 50 euros, 40 euros, 30 euros, 80 euros, 300 euros, es decir, les relacionan. Ahora bien, ¿se tiene que fiar el cliente en lo que le diga la compañía? Pues va a ser que sí, claro. A ver, de otra manera, tú me contarás. Es decir, la compañía le va a facilitar, digamos, un resumen del coste y le va a decir, mire, a usted le vamos a, como sobran 50 euros, se los devolvemos al familiar en cuestión, ¿no? Pues le dice que son 50, le dice que son 50. Le podría decir que eran 100 o que eran 400, ¿vale? Se tiene que fiar, indudablemente. No hay otra manera, como me entiendes, ¿no? A ver, es la compañía la que facilita los datos del coste de los servicios. No hay, ¿cómo quieres que lo compruebe? No, era más que nada el saber que existe ese documento donde detalla el gasto que ha habido. Sí, sí. Hombre, a veces no se devuelve nada, A veces no se devuelve nada. ¿Vale? Pero yo he visto devolver, pues eso, cantidades que dices, joder, pues vaya, para devolver 10 euros, pues sí, pues 10 euros, 12, 15, 50, 100, depende de los casos, ¿vale? Tú date cuenta que hay muchas veces que hay clientes que contratan por ejemplo, yo te puedo decir un caso, era un matrimonio, falleció primero el marido. Sabéis que dentro del servicio de sepelio hay lo que dan las compañías es un alquiler del nicho o de la sepultura, ¿de acuerdo? Durante 5 o 10 años, dependiendo del cementerio y de la provincia donde estemos asegurando. Sabéis eso, ¿no? O sea, ni el nicho ni la sepultura son en propiedad, es decir, la compañía... No, lo tiene por una duración, creo que si no recuerdo mal, es de 5 años o 4. Depende de las compañías, eso ya depende de las compañías y de los cementerios, porque hay cementerios municipales y cementerios privados, y hay sitios de España donde hay los dos tipos de cementerios, es decir, hay cementerio municipal y cementerio privado, ¿vale? Y normalmente el cliente puede acceder tanto al privado como al municipal. La diferencia está en que a lo mejor en el municipal el alquiler de la lápida son 10 años y en el privado el alquiler de la lápida o del nicho, de lo que sea, son 5, ¿vale? Pero siempre es un alquiler. Pues en este caso, la mujer, la que vivió, la que quedó viva, pues a los 3 años o 4 años compró ella la sepultura, ¿vale? O la familia, vamos, la compró. Claro, cuando falleció la mujer, cuando falleció después, ella, pues claro, ese coste, ¿vale? Ya no existía. El coste del alquiler del nicho, el coste del alquiler de la sepultura no existía porque ya esa sepultura estaba en propiedad, ¿de acuerdo? Había que, lógicamente, pagar todo el resto, es decir, ya sabéis que los impuestos municipales, las tasas municipales, no sé qué, todo el rollo, el coste, lógicamente, de que vayan los señores allí y levanten la sepultura, pues eso también vale un dinero, pero ese coste ya no lo tenía que pagar la compañía de la funeraria porque esa sepultura ya era en propiedad. Entonces, ese importe se le devolvió a la familia, ¿de acuerdo? Ese importe que no se utilizó, que en el primer caso del marido sí se había utilizado, pero en el segundo caso de la mujer no, pues se le devolvió a la familia, ¿vale? Pero claro, se tiene que fiar la compañía, el cliente, de lo que le dice la compañía, del coste de todo lo que es la relación de cosas, se tienen que fiar, claro. Y al final dice, pues mire, le tenemos que devolver, le sale a su favor 30 euros. ¿A quién se los devolvemos? Pues, ¿vale? Eso se tienen que fiar la compañía, no hay otro, al cliente, ¿vale? Bien. Tarifa básica, bueno, pues lo que veis ahí, ¿vale? Es decir, ese es el capital de servicio. Con ese capital de servicio, lógicamente, le estamos dando todo lo que tiene que ver con lo que es un servicio tradicional de sepelio, ¿de acuerdo? El cliente libre edición de inhumación o incineración, todo lo que es el rollo de los tanatorios y todo lo que es un servicio, ¿no? de decesos. Y luego, aparte, pues tiene la opción de contratar
pues como siempre, las garantías optativas, ¿vale? Que aquí si pincháis os dice lo que son, ¿vale? El pack legal total, que es como lo llama Reale, le cubre el testamento vital, el testamento hereditario y el borrado de vida digital. Queremos un debate. Perdón por el pobre otro que está aquí, porque a lo mejor le estamos aburriendo con las preguntas, pero ella tiene una duda, que yo creo que esa es la respuesta, pero queremos que nos la des tú, José Luis. A los 5 años, o 10, ¿quién paga el alquiler, por ejemplo, de un nicho? A ver, la póliza de decesos, ¿de acuerdo? En función del cementerio donde entierren, y ya no es tanto responsabilidad de la compañía, sino de las normas del cementerio. Normalmente los cementerios municipales dan duraciones de alquiler más altos que los cementerios privados, ¿vale? ¿Pero quién paga ese alquiler? Una vez que acaba, se acaba ese plazo, pues a la familia, a la mujer, al marido, a los hijos, a quien quiera. Alguien tiene que redoblar. Mi padre muere, ¿no? Y a los 5 años, pues acá... ¡Ay, mi padre está llamando, el pobre! Creo que me está detectando la conversación. Sí, te lo va a agradecer. Mi padre se muere y durante 5 años, pues por la póliza, eso está pagado por el cementerio, dijésemos, y a partir del 5.º año yo tengo que estar pagando el huequito de mi padre durante... todo el tiempo que quieras. Exacto. Yo sí no recuerdo mal porque mis abuelos han fallecido y entonces iba con mi abuela al cementerio y todo eso. El costo era muy bajito, creo que no llegaba a 11 euros, es decir, o era en aquella época. No lo sé, porque lo estoy cambiando a euros. Eso depende del lugar, es decir, no es lo mismo Madrid que Las Palmas, entenderlo. Era un pueblito del norte. Pero... o lógicamente no es lo mismo un pueblo de Galicia. En los pueblos todavía suele ser más económico, lógicamente, ¿no? Es un pueblo pequeño de no sé dónde, o sea, todo influye, ¿no? El lugar del cementerio, pues no es lo mismo que sea una gran capital que sea un pequeño pueblo, no es lo mismo que sea una capital de provincia que sea una gran ciudad de España, ¿no? Todo eso influye para el precio del alquiler y el precio de la sepultura, es decir, tú tienes 2 opciones una vez que se agota ese plazo de alquiler. Bueno, tienes 3 opciones. No, porque yo recuerdo... Renovar el alquiler. Exacto. Decir, cuánto cuesta el alquiler por otros 5 años o por 10 o por los plazos que te den en el cementerio en cuestión. Pues esto, mire, esto tiene usted que pagar 1.000 euros. Pues aquí los tiene usted. Pum, 1.000 euros. Y tiene usted otros 10 años más de alquiler de esa sepultura. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta comprarlo? Pues mira, en la sepultura comprarla cuesta 5.000, 4.000, 6.000, 10.000, 30.000, lo que sea. Pues la compro. Y es para mí, para los restos, para mi familia, para lo que yo me dé la gana. ¿De acuerdo? Para mí, mía. ¿Vale? La compras. O la tercera opción, que espero que tu padre no te esté escuchando ni tengas abierto el cerebro. No. Es pasar del tema, es decir, ni la alquilo ni la compro. Y entonces lo llevan a una zona común, y corrígeme si me equivoco, porque es el recuerdo que yo tengo de niño. Los meten allí todos juntos, los queman y luego te dan una bolsita con la ceniza. No. Bueno, no sé cómo serán los usos en Galicia o en otros sitios, ¿no? Pero lo habitual es que si tú no renuevas el alquiler o no compras la sepultura, lo que van a hacer es sacar los restos de esas personas que estén ahí y llevarlos a una tumba común. Punto. Juntos y revueltos todos. Si tú los quieres incinerar, pues te dirán cuánto cuesta incinerarlos, te lo cobran y te los llevas a tu casa. ¿Ves? Y si no, te los dan, no, dártelos no te los van a dar, es decir, o te dan las cenizas o las van a enterrar en una sepultura. No te van a dar los restos de tu familiar para que te los lleves en una maleta. ¿Vale? ¿Me entiendes, no? Entonces espero que tu padre no te esté escuchando. Pero son las 3 opciones. Paso del tema, ojo, o a lo mejor ya no hay, a veces que sucede que no hay familiares. A veces han fallecido las personas, no hay familiares directos, no localizan a nadie, pues nada, pues van los empleados municipales del cementerio allí, levantan la lápida, sacan los restos, los entierran en otro sitio y se acabó. Porque indudablemente ese hueco o es de alguien alquilado o es de alguien en propiedad. Lo que no puede ser es que no sea de nadie, no sea, es decir, esté ocupado sin que alguien lo haya pagado o alguien lo haya alquilado, ¿vale? Siempre las pólizas de seguros cubren siempre, o la gran mayoría de compañías, a no ser que te den
una cobertura opcional que te permita acceder a esa compra, es siempre un nicho por alquiler. Es decir, bien por 5 años, 8 años, 10 años, repito, depende del lugar donde también queramos que esa persona esté enterrada, y una vez agotado ese tiempo, tú tendrás que renovar el alquiler o comprarlo. A partir de ahí ya la compañía no tiene nada que ver. Ahí ya entra. ¿Vale? Esa era mi respuesta, entonces tenía razón, pero a ella le chocaba en la cabeza lo que le estaba diciendo. ¿Ya? Muerto. El plan total, como veis, cubre esto: testamento vital, testamento hereditario, borrado de vida digital. El pack salud, pues esto que hablábamos de otras compañías, es decir, el acceso a los servicios, algunos servicios médicos a un coste más reducido, ¿vale? Y el pack asistencia, que es una asistencia psicológica, familiar y convalecencia poshospitalaria, ¿vale? Son garantías optativas, que tiene la tarifa básica, ¿vale? Para este capital. Daríamos aquí a... Espera. Aquí si os dais cuenta, hay una opción, hay una cosa parecida como nos pasaba en el seguro de AXA de oída. ¿Os dais cuenta? Nos pide rellenar el formulario, ¿vale? Que será el mismo que tendremos. Estas mismas preguntas son las que están en el cuestionario de salud y solicitud física de Regalé, que, repito, es obligatoria también, lógicamente, tener y adjuntar y guardar. Lo guardaríamos y daríamos a calcular, ¿vale? ¿Veis? ¿Vale? Y lo mismo, añadimos a imprimir y guardamos. ¿Vale? Y luego tenemos esta otra opción en Reale, que es la completa, que simplemente es completa porque le añade, aparte de las otras coberturas que hemos visto aquí, que estas las tiene igual, ¿lo veis? La anterior tarifa tenía estas igual, le añade un capital por fallecimiento e invalidez, que podemos subir hasta un límite, ¿vale? Pero la diferencia entre esta modalidad completa o la otra básica es que ya lleva incorporada esta cobertura. ¿Qué nos pide la profesión? Claro, porque lleva capital de fallecimiento y accidente, ¿vale? Esa es la diferencia entre una. Las dos son tarifas seminaturales, pero una lleva incorporada el capital de fallecimiento e invalidez y en la otra no. Y luego ya puedo jugar con las optativas como en la anterior, ¿vale? Una vez que tenemos las que queremos presentarle al cliente, pues como siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos las tarifas. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, deciros que Reale nivela los 69 años, ¿eh? Vale, Reale nivela los 69, no los 70 como Fiat. Correcto. Eso es. ¿Vale? ¿Alguna duda? Una sola pregunta de servicio al cliente. Santa Lucía está siendo criticada en Las Palmas y conozco casos cercanos de familiares que el servicio que ponían el anuncio en el periódico ha fallecido, no sé si la esquela. Vale, pues en algunos casos no lo está dando y les estáis diciendo porque son pólizas antiguas, en otros casos que son pólizas nuevas, que ya lo sé, pero mi pregunta es, ¿eso viene en el detalle para podérselo decir al cliente en el momento? Ahora vamos a ver los dos productos que vais a utilizar fundamentalmente en Santa Lucía, ¿vale? Son el que tiene mixto y el que tiene nivelado, ¿vale? Y luego tiene pólizas viejas, pero, o sea, fíjate, es que hay pólizas de decesos que pueden ser del año 1930. ¿Se pueden actualizar? 1940, ¿sabes? Están escritas
O sea, a mano, están escritas a mano. O sea, a ver, lo normal es que dentro de lo que es el servicio de sepelio, ¿vale? Servicio de sepelio completo, luego le adornamos como lo queramos, pero el servicio de sepelio cubra, pues aparte, lógicamente, del traslado, las flores, una corona o el nicho en alquiler durante el tiempo que corresponda, el servicio de tanatorio, bueno, pues suele, dependiendo de los casos, pues una esquela en 2 periódicos o en un periódico, sí, una esquela simple, lógicamente. Cuando vemos esas esquelas grandes de un periódico, esas lógicamente son esquelas que ha pagado la familia, ¿no? O ha pagado quien haya sido, sin una esquela simple. Ahora, ¿que Santa Lucía tenga algún producto en el que no cubra las esquelas? Pues a lo mejor lo tiene, ahora vamos a calificarlo. ¿En alguna póliza antigua no lo cubra? Pues a lo mejor. O a lo mejor es que Santa Lucía, lógicamente, también tiene un producto que a mí no me gusta comentarizar y que no vamos a verlo, que es un producto mucho más ajustado en prima, pero que, lógicamente, hay cosas que no te incluye. ¿Me entiendes? Entonces, claro, al final el cliente le abaratas el precio, pero se lo sacas de algún sitio. Entonces, a lo mejor puede ocurrir que no tenga el tema de las esquelas, ¿de acuerdo? También es cierto que luego, dependiendo de, no sé, en Las Palmas, qué periódicos serán allí. La provincia, el Canarias 7. Bueno, pues hombre, yo entiendo que Santa Lucía, en la mayoría de los casos, publicará las esquelas ahí, ¿no? O por lo menos en uno de ellos, ¿no? Tendría que publicarlo. Si no lo hace... Conozco el caso de cercano de corazón, de familiar cercano de primero o segundo grado, se llama, sí. Y no se lo pusieron. Y claro, su mujer lo estaba pasando bastante mal, como para encima yo estarle diciendo cosas, ¿sabes? A lo mejor no. Un mal servicio, y que lo que me ha llegado a oído de críticas de Santa Lucía que se basan en servicios X que le habían dicho que tenían y que luego no se lo han cubierto, pues es verdad, porque cuando tú escuchas, dices, bueno, será verdad o no será verdad, pero cuando lo vives de cerca... A ver, Santa Lucía es la compañía de seguros que más clientes de decesos tiene en España. La que más, ¿vale? Luego va muy cerca Ocaso y luego ya van muchas, ¿vale? Y también depende de las zonas, pues unas tienen más presencia que otras, ¿no? Y habrá sitios donde tenga más presencia Santa Lucía y habrá sitios donde tenga más presencia Ocaso y habrá sitios donde tenga más presencia no sé qué compañía de Andalucía o la que sea, ¿no? Pero al final, en el conjunto, la compañía que más potente es en decesos es Santa Lucía. Y son las 2 compañías tradicionales, ella y Ocaso. A ver, si no se lo han incluido, yo quiero creer que es que no lo tenía cubierto. Es muy difícil que una compañía de estas, Santa Lucía o Ocaso, ¿vale? Que son especialistas, o Active, o compañías que son especialistas en decesos, que llevan haciéndolo toda la vida, que le han copiado otras compañías. Es decir, Fiat no vendía decesos hasta hace unos años, ¿de acuerdo? Reale vende decesos desde hace un par de años. Generali vende decesos desde hace 10 o 12 años. Plus Ultra vende decesos desde hace no sé qué años. Pero, a ver, las compañías que inventaron este telar son estas. Entonces, lo normal es que puede haber un error, puede haber una incidencia, pero lo normal es que si a una persona no le dan algo, es decir, no le dan algo es porque no tiene derecho a ello. También hay un taxi de acompañamiento, es decir, normalmente dentro del servicio, que os digo, hay un taxi, mejor dicho, 2 taxis, uno de ida y otro de vuelta, ¿de acuerdo? Para cualquier familiar, hombre, un taxi, es decir, hasta 5, o sea, hasta 4 personas, no entienden, ¿no? Para esas personas que a lo mejor no tienen vehículo en la familia y dentro de lo que es el servicio de la compañía, pues les facilita un taxi, ¿de acuerdo? Desde el tanatorio al cementerio y luego desde el cementerio a su localidad de residencia, ¿no? Bueno, pues eso así. Si ese servicio de taxi no se lo da, lo normal es que no lo tenga dentro del servicio. Puede ser por muchos motivos, pues porque a lo mejor esa póliza no está actualizada o desfasada, aunque lo veo difícil porque las compañías actualizan las pólizas de decesos continuamente y actualizan los capitales continuamente, ¿de acuerdo? O que la tarifa con la que le hicieron a ese cliente la póliza, pues la abarataron quitándole cosas. Y puede ser un error también.
Puede ser un error, no lo discuto, puede ser un error, ¿vale? Pero lo tienen muy mecanizado las compañías de seguros, ¿de acuerdo? Entonces, si a una persona le tienen que poner una esquela, se la ponen. Imagínate qué coste le puede suponer a una compañía de seguros ponerle a un asegurado una esquela en un periódico. No pienses que le va a costar a la compañía de seguro lo que te cuesta a ti, ¿eh? O sea, no le cuesta lo mismo, le cuesta otra cosa diferente, porque ya lo negocian, porque no están poniendo una esquela una vez cada 20 años como podemos ir nosotros a ponerla, ¿eh? Ellos están poniendo esquelas continuamente, entonces negocian unas tarifas diferentes como negocian con las funerarias y como negocian con todo. Entonces, si no se lo pusieron es porque no. Ahora, errores puede haber, pero yo creo, siempre he tenido, y además yo vengo de una compañía, estuve trabajando años en una compañía que era Ocaso, y Santa Lucía hace las cosas normalmente bien, ¿de acuerdo? Suele hacerlas bien. Y además, en la mayoría de provincias tiene una figura que se llama agente de asistencia, ¿de acuerdo? No sé si en Las Palmas pasará, y en todas las localidades indudablemente no llega, ¿vale? Pero tiene una figura, junto con Ocaso, que es el agente de asistencia, ¿vale? Y eso no lo tiene Fiat, ni lo tiene Generali, ni lo tiene Plus Ultra, ni lo tiene Active, ni lo tiene nadie. Es una figura que tiene Santa Lucía y que tiene Ocaso, y que se encarga de comprobar que el servicio se corresponde a lo que es. ¿De acuerdo, chicas? Perdón, estamos hablando sobre lo mixto. Sí. Que estamos escuchando, Sí. lo estamos apuntando, repasando. ¿Puedes explicar detalladamente en qué consiste la mixta? ¿Lo explicó? Sí, es que lo explicó. A ver, corrígeme si me equivoco. La mixta es la que va subiendo a partir del tercer año. No. No. Hay dos tipos de tarifa, nivelada y mixta. Sí. La tradicional de las compañías de seguros de decesos, la que han venido comercializando desde siempre, la que siempre existió, es la nivelada, ¿vale? La tarifa nivelada se basa en unos cálculos actuariales y en función de la edad con la que entra el asegurado, le hacen una tarifa media en la que el cliente no paga por la edad con la que entra, sino paga por una nivelación de edad. Si siempre va a pagar por una tarifa más que por la edad que le pertenece. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que esa tarifa nivelada, año a año, va a subir en función del IPC o de que los servicios municipales o los costes funerarios o los costes de las funerarias se incrementen. Y, por tanto, la compañía, lógicamente, como tiene que incrementar ese famoso capital de servicio que vemos, como tiene que incrementarlo para que no esté desactualizado, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor en algún momento la tarifa nivelada puede subir algo más de lo normal, ¿vale? Pero es una tarifa mucho más estable durante todos los años de la póliza, ¿vale? Pero cada año sube. ¿Cómo? Pero lo normal. Pero Sí, cada año sube. No sube, lo que no sube es por la edad del cliente, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque esa es la otra. Lo que no sube es por la edad del cliente. Sube por los costes, repito, que suban los costes del servicio o que suban los costes o el IPC. Pero son subidas habitualmente siempre más o menos iguales, a no ser, repito, que se incrementen los costes funerarios y haya que incrementar de una manera importante los capitales de servicio, porque si no la póliza quedaría desfasada y deber de que le devuelvan el dinero al cliente cuando ocurriera el siniestro tendría que poner pasta al cliente. ¿Vale? Bien. Tarifa mixta. Es una tarifa en función de la edad. Se llama mixta, pero olvidaros, la tarifa es una tarifa natural, va en función de la edad, como un seguro de vida. Si tú pagas en función de la edad que tienes cuando entras, es decir, tú tienes 40, pues pagas en ese momento a razón de 40 años. Tienes un hijo de 5, el chavalillo de 5 paga a razón de 5 años. La persona de 50 paga a razón de la edad de 50. ¿De acuerdo? Es decir, es una tarifa natural. Va a ir incrementándose todos los años en función de que el cliente o los asegurados vayan subiendo de edad. ¿Vale? El cliente en un momento determinado, en una compañía que trabaje en las dos, teniendo una mixta, ¿puede cambiar la nivelada? No. Tiene que mantenerse con la que la tiene hecha. Si se cambia de compañía, Bueno, la compañía puede hacer lo que quiera. Claro, no puede ser Pero nueva. en la misma compañía no le van a dejar. Es decir, en la misma compañía no le van a dejar pasar de una tarifa a otra. vale, es decir, que si nos encontramos con alguien mixto Y por la edad, o sea, y que por la edad quiere cambiar, porque a lo mejor ha subido X años pagando más, y ahora dice, pues quiero una nivelada.
le puede salir más rentable en otra compañía hacerse una nivelada con cierta edad que mantener la mixta que tiene. A ver, la natural, tú pagas por la edad que tienes, ¿no? Y normalmente las compañías van, donde se producen las grandes subidas es a partir de los 50 o 55 años, es decir, cuando los asegurados ya llegan a esas edades es cuando ya las tarifas en esta tarifa seminatural es cuando más empiezan a subir. Es decir, cuando y a esa edad es difícil cambiar de compañía por su salud. No, pero ya no es porque sea más difícil, es porque aun con la subida le va a seguir saliendo más económico seguir con la prima seminatural que cambiarse una nivelada con 55 años. Vale. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Porque, a ver, no es lo mismo entrar en la póliza con 30 años que entrar en la póliza con 55 años. Es decir, la tarifa nivelada parte, es decir, se nivela en función de la edad de los asegurados. No es lo mismo que estemos haciendo una tarifa nivelada a una familia con un niño de 5 años y los dos padres de 30, que estemos haciendo la póliza, es decir, de inicio, a dos personas que tienen 55 años. Pues, lógicamente, la nivelación no es la misma. Entonces, le va a salir más caro hacer una póliza aparte, o sea, sacarle de seminatural y hacer una póliza nivelada a los 55 años en otra compañía, que el cliente se mantenga en la póliza que está. ¿Vale? A ver, el cliente lo que tiene que entender es que la diferencia entre la tarifa seminatural y la mixta y la nivelada es que tú no adelantas dinero a la compañía, la pasta la tienes tú. Ahora, eso no quiere decir que tú seas listo y el que contrata la tarifa nivelada sea un subnormal. A ver, ¿me entendéis, no? Es decir, no, el listo soy yo que hago póliza de excesos con tarifa seminatural y aquel que contrata con prima nivelada son gilipollas. No es eso. La diferencia es que yo tengo el dinero o lo tiene la compañía. Es decir, yo cuando hago una prima nivelada le estoy adelantando dinero a la compañía, es decir, estoy pagando por encima de la edad que yo tengo. Es la gente hace la mixta. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué? Yo hago una tarifa. Pero se perjudica. Tengo el dinero en el bolso. Ahora, no quiere decir que no lo vaya a pagar. Lo pagaré cuando me toque. Por eso hay clientes que cuando te llaman y te dicen, cuando tienen 56, 57, 58, dicen, joder, cada año me suben 3 o 4 euros o 2 o 3 euros al mes por cada uno. Claro, hermano, claro. ¿Qué pensabas? Que tú eres listo y los que están pagando, es que los otros lo han pagado desde el principio. Exacto. Yo prefiero una nivelada y NASA de mixta. Yo creo que la nivelada en determinados casos de clientes particulares, ojo. Depende de cuándo le vaya a pagar. El cliente más humilde y el cliente que tiene más capital. El que tiene más capital va a pensar en hacerse la mixta porque es el guay de que va a ahorrarse dinero mientras que el otro está pagando más. Y el que es a pie más bajito prefiere a lo mejor abonar un poquito más al principio, pero sabe que con respecto a que pasen los años, su gasto se va a mantener siempre igual, solo con la subida de IPC. Yo digo que lo mejor es darle al cliente las dos opciones. Sí, por supuesto, pero explicársela. Explicar las dos opciones, exactamente. Pero dejarle claro que no es que él sea listo y los que contratan con prima nivelada sean todos idiotas. Que no. La diferencia es que tú tienes la pasta, pero no quiere decir que no la tengas que pagar. Al final, tener en cuenta que al final los clientes van a acabar pagando lo mismo. Es decir, el que contrata una póliza nivelada o el que contrata una póliza seminatural, cuando cumplan 70 años o 69 o 65 o 70 y tantos, cuando se nivele en cada caso, cada compañía, al final van a ir a pagar pagando lo mismo o similar. Es decir, repito, no quiere decir que uno se ahorre dinero y el otro no se ahorre dinero, que a ver, que la compañía no es idiota, al final la compañía les va a cobrar los dos igual o muy parecido, no le va a cobrar a un cliente menos que a otro, ¿de acuerdo? Es decir, al final la tarifa cuando lleguen a una determinada edad van a pagar similar. La diferencia está en que uno va a ir, lo paga, digamos, pero va a llegar un momento, José Luis, corrígeme si me equivoco, que uno puede estar abonando como 30 euros, dependiendo de la edad, y otro puede estar abonando 100 y pico por la diferencia que no ha abonado anteriormente. Claro. Sí, claro. Para el gasto familiar, para entendernos, por eso la tarifa se llama mixta, porque o bien a los 70, o bien a los 65, o bien a los 75, se convierte en nivelada. Porque imaginaros que se rompe y no puede abonar ese dinero. Imaginaros que la tarifa no se nivelara nunca. Es decir, que fuera seminatural siempre, es decir, que al cliente le subiera siempre en función de su edad.
¿Tiene 90 años y está pagando 500 euros? No, llegaría un momento que no podría pagarla. O sea, no podría pagarla. Pero por eso las compañías la tienen mixta hasta los 69, 65, 70, 75, depende de las compañías, y ahí a partir de ese momento la nivelan. Es decir, a partir de ese momento ese asegurado se convierte su tarifa en nivelada. Le va a subir pues en función del IPC o en función de tal. Pero lo que quiero explicaros es que no es que una tarifa sea mejor que otra. La diferencia está en que con una pagas más de lo que te corresponde, pero no vas a ver subidas importantes, es decir, cuando llegues a esos 50 y tantos, 60 años, como ya has pagado, como lo has adelantado, pues no vas a ver esas subidas que te van a resultar más chocantes. El señor que desde los 35, 30 o cuando sea, se ha estado, digamos, ahorrando un dinero con diferencia al que ha contratado con nivelada, porque ha pagado por la edad que tenía, cuando llegue a esos 55, 57, 60, pues lógicamente sus subidas serán más altas. ¿De acuerdo? Pero él, mientras tanto, la pasta la ha tenido él. No se la ha adelantado a la compañía. ¿Vale? Es decir, hay que explicárselo así al cliente. No una tarifa no es de listos y la otra es de tontos. No, ambas son las tarifas. Yo prefiero tener la pasta yo. Pero la forma de... No lo pagaré. Pero lo Exactamente. que hay que tener en cuenta es que lo voy a tener que pagar. Lo que no puede venir luego el cliente y decir, es que me has engañado. No, hermano. Yo no te he engañado. Porque tú has tenido la pasta desde los 30 hasta los 50. Ahora te corresponde pagar más porque tienes más edad. Con tarifa nivelada hubieras partido pagando el doble o el triple de lo que estás pagando, de lo que pagaste cuando hiciste la póliza y, por supuesto, durante todo el tiempo hasta ahora que has llegado a los 55. Pero que O sea, unos todos son idiotas y tú eres listo. No, esto no es así. Vale. José Pues, Luis, un cliente que con 55 años o 57 o 58 se hace una paja mental y se piensa que le han engañado y que ahora se va y anda mariconeando entre compañías, al final es cuando palma dinero. Cuando hace eso es cuando encima va a palmar más. Es decir, si empieza cambiándose de tarifas con esa edad o cambiándose de compañías con esa edad, al final es cuando va a pagar más. ¿Vale? Porque hay clientes que lo quieren todo, ¿me entiendes? Y no, pero ¿por qué ahora tengo que pagar más? Anda, coño. Y claro, es que esto es así, hermano. Tú el dinero lo has tenido tú en el bolso y lo has dedicado a lo que a ti te ha dado la gana. No lo has dedicado al pago del seguro de decesos. ¿De acuerdo? Ahora lo tienes que dedicar al seguro de decesos porque el que contrató con nivelada ha estado pagando más. Si al final van a pagar igual, al final van a acabar pagando igual o similar, muy similar. La diferencia es que o lo pago por adelantado o lo tengo yo. Depende el concepto que tenga cada uno. y por ejemplo, si ahora de los presupuestos que hemos hecho podemos ver la diferencia entre una nivelada y una mixta. ¿En dónde? En el cooperativo. En el multitarificador. Sí, ¿no lo habéis visto? Claro, es decir, Reales solo trabaja mixta hasta los 69, con lo cual... Una salía 20 con algo. Que no pero yo lo que quiero ver es... No, a ver, la evolución de la... La evolución es otra cosa, pero de entrada, la diferencia en la tarifa también se va a ver. Sí, claro. O sea, tú date cuenta, mira. Luego cada compañía tiene unos precios, ¿eh? Ojo, Exacto, que sí, que sí. todos, ¿vale? Mixta de Fiat, 20,84. ¿Sabéis? Sí, Mixta de Reale, 33,01. vale. Nivelada, 63,07. ¿El doble? Pero, a ver, no es que pagan más. No entiendo. que no es que sea el doble, porque porque... se nota la diferencia que lo que estaban preguntando. Exacto, se nota la diferencia, pero que si lo hace un pago mensual, la diferencia no la va a notar. Ah, bueno, pero es que a lo mejor no se puede mensualizar un recibo anual de 63 euros. Eso es otra cosa, pero hay que tener en cuenta que si el cliente en el momento actual y dependiendo de la edad no se puede permitir 63 euros, cuando tenga más edad, que su jubilación va a bajar, ¿cómo se va a permitir pagar la subida de una mixta? Ah, bueno, pero eso ya, repito. No, para eso está nuestro trabajo. Ahí cogería como asesora y le haría un estudio de su economía y le haría un fondo de inversiones o un plan de ahorro. Me parece cojonudo. Y me hace bien, pero que te quiero decir que esto es como el que hace un todo riesgo contrata a un tercero. Si no me puedo permitir un todo riesgo, bien, me parece cojonudo, pero no pretenderás que cuando tenés un piñazo te cubra la compañía como si tuvieras un todo riesgo. Pues no, no es el mismo concepto, pero es parecido. Es decir, no es que esta tarifa nivelada sea peor que la mixta.
Dependerá, habrá clientes a los que les convenza más la nivelada y habrá clientes a los que les convenza también más la mixta. Lo que hay que explicársela es correctamente, que le quede claro y que no venga luego con me engañaste. No, oiga, pero es que usted comprenda, recuerda que una tarifa mixta que usted pagaban 20 euros, sí, y si hubiera nivelado pagaría 63, sí. Pues comprenda que cuando usted cumpla 55, 57, 58 años, al final tendrá usted que pagar los 60 y tantos o 70 euros que estará pagando el que contrató con nivelada desde un principio. Esto es así, pero todos esos años el dinero lo ha tenido en el bolso para irse al cine. ¿Vale? O para hacerse un plan de ahorro. Bueno, para hacerse un plan de ahorro o para lo que le dé la gana. ¿Vale? Pero os quiero decir eso, yo normalmente os digo presentar las dos opciones, explicar las dos opciones y que el cliente decida lo que quiere contratar. Pero no hay una tarifa de listos y una tarifa de tontos. Las tarifas son las que son, dependiendo de la persona considera una manera. Oye, yo me prefiero esta, que aunque pago más, sé que no me va a subir cuando tal, pues perfecto, me ha nivelado. O no, yo el dinero lo debiera tener yo y pago cuando me toque, ¿vale? Pero no quiere decir que no te toque. Cuando llegue el momento te tocará, ¿vale? Bien, vamos a ver Santa Lucía. Esto me mandáis un correo o me recordáis en un correo que os facilite claves para acceder a Santa Lucía, ¿vale? Ya lo enviamos y nos respondieron como que estaban pedidas. Si no vale. Pero recordar a la persona que os lo haya dicho. Vale. Digo que se lo estoy recordando todos los días. Pero entended que a veces se nos va la olla, ¿vale? Son muchas cosas y entonces pues no se nos va la pinza a veces. Vale. Vale, esta es la web, como habéis visto, esta es la web de Santa Lucía General, ¿de acuerdo? Para acceder a la web de mediadores de Santa Lucía, pincharíamos aquí, ¿vale? Esto luego ya, como os digo siempre, lo mandáis a favoritos y no tendréis que andar poniendo las direcciones. ¿Vale? Bien. Voy a poner el usuario y la contraseña. Vamos a ver, ¿por dónde la tengo? Aquí. Y la contraseña. Vale. Y cuando quiera entrará. Vale. Esta es la web de mediadores de Santa Lucía, ¿vale? No solo podéis tarificar decesos, hay más cosas, pero en este trato toca decesos, ¿vale? Bien, vale. ¿Lo veis? Decesos y asistencia. Decesos y asistencia. Vale. Y como la web de Santa Lucía es muy lenta para todo, pues ya está. Vale, aquí hay un montón de productos. ¿Vale? Aquí hay un montón de productos. ¿Lo veis, no? Sí. ¿Vale? Bien, quedaros con estos dos, que son los que vais a comercializar vosotras, ¿vale? Cuando queráis ver otra cosa, nos lo consultáis o nos lo pedís a nosotros. Bueno, o tres, pero fundamentalmente dos. Asistencia familiar y plus, ¿vale? Es el producto de Santa Lucía a prima mixta o seminatural, ¿vale? Asistencia familiar y plus, que está aquí. O asistencia familiar plus, que es el producto a prima nivelada de Santa Lucía, ¿vale? Este es a prima nivelada y este es a prima seminatural o mixta, ¿vale? Santa Lucía nivela a los 65 años. Es decir, a un cliente con 66 años le convierte la prima en nivelada. ¿Automáticamente? ¿Vale? Sí, igual que os he dicho que Fiat era a los 70, por ejemplo, en Santa Lucía el producto que es mixto, es decir, tarifa mixta, Santa Lucía nivela a partir de los 65 años. A los 66 años le nivelaría la prima al cliente, ¿vale? Es decir, el cliente puede tener una prima mixta y a los 65 años automáticamente se convierte en nivelada. A los 66 ya lo cobra nivelada. Vale. Ya es automático, eso se lo van a es automático. El que contrate esta póliza es a prima mixta, a los 65 años se nivela. En Fiat os dije que era a los 70, por ejemplo, ¿no? O en Reale, ¿no? En Actives a los 75. El nivel este año y al siguiente es cuando ya lo viene cobrándose nivelada. ¿Cuándo empiezan a cobrar la nivelada? ¿A los 65 mismo? ¿O a los 66? A los 66.
Vale. Hasta que fallezca, ¿vale? A partir de ahí el cálculo de su tarifa ya irá de manera nivelada, ¿eh? Y en el caso de Santa Lucía, ¿vale? En el caso de Active son a partir de los 75, en el caso de Reale y Fiat los 70, ¿vale? Bien, tarifa mixta, tarifa nivelada, ¿vale? Vale. Y asistencia sin fronteras, que veis aquí, Sí. para extranjeros, residentes en España, ¿vale? O sea, Santa Lucía no tiene un producto, como habéis visto en Fiat o en Active, que es el mismo y luego, dependiendo de si es para españoles que viven fuera o para extranjeros que viven en España, marcas o no marcas residentes o repatriación, ¿no? La cobertura de residentes o la repatriación. Santa Lucía no. Santa Lucía tiene un producto específico para extranjeros que están en España trabajando y quieren ser repatriados en caso de fallecimiento, ¿vale? Que es que veis aquí de asistencia sin fronteras, ¿vale? Ojo, no lo he comentado, siempre estamos hablando para repatriación de clientes con NIE. Un cliente que tenga pasaporte no se le puede contratar esa póliza, ¿vale? Vale. Pero, sí, siempre hablamos de gente que tenga permiso de residencia en España y no, o sea, que luego... Una pregunta, todos los que están en la Unión Europea no tienen NIE, tienen pasaporte, como son los italianos. Bien, bueno, bien, me habéis entendido, ¿no? Eso sí, exacto, ¿no? A ver, porque yo, por ejemplo, trabajé en Vodafone y esas cosas sí las podía hacer y con Santa Lucía recuerdo haber hecho una pequeña formación en una sucursal, pero esa parte la tenía un poco perdida. El producto para extranjeros es lo que llaman ellos, el producto es asistencia sin fronteras. Vale. Y probablemente, repito, claro, para los que pertenecen a la Unión Europea, si es que en unos años quedamos alguien en la Unión Europea y no se quedan solo los alemanes, no hay NIE, ¿no? Exacto, el pasaporte. Pero para extranjeros que no sean de Unión Europea, tienen que tener NIE, es decir, permiso de residencia. No vale el pasaporte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Asistencia familiar y plus, tarifa mixta. Entraríamos aquí, es muy sencillo, ¿eh? ¿Vale? Fecha de efecto, la de hoy, lugar, provincia de residencia, pues vamos a poner Las Palmas, que habíamos puesto, localidad, Las Palmas también. Sí. ¿Vale? Y número de asegurados, ¿vale? Primer asegurado. 7 de noviembre del 79. ¿Vale? Si queremos añadir asegurados, los añadimos de esta manera. Pinchamos ahí y vamos añadiendo. Ponemos uno, añadimos, ponemos otro, añadimos, ponemos, ¿vale? Eliminamos y aceptamos. Garantías optativas. Siempre contratar la asistencia en viaje, porque en Santa Lucía no va incluida. Hablamos antes de que Fiat la daba incluida, de que Reale la incluía en el paquete de coberturas normal. Santa Lucía no, es optativa, ¿vale? Entonces, si pincháis aquí, os explica lo que es la cobertura. Pero hay que marcarla, ¿vale? Entonces, siempre esta cobertura yo se la marco a todo el mundo, ¿vale? Porque ahora mismo cualquiera puede viajar, ¿vale? ¿De acuerdo? La cobertura de asistencia médico-asistencial, la cobertura esta de los médicos que os hemos visto, una especie de cobertura jurídica, una pequeña cobertura de defensa jurídica en la póliza de decesos también, los gastos excepcionales de sepelio, ahora lo vemos, cobertura de accidentes y hospitalización por intervención quirúrgica, que también lo hemos visto en otras compañías, y la cobertura de residentes en el extranjero, ¿de acuerdo? Que es la cobertura que le damos al español que trabaja fuera de España, ¿vale? Esta de residentes. No es la de repatriación para extranjeros, porque para eso está el proyecto este de Sin Fronteras. Vale, esta cobertura, si pincháis aquí os lo va informando de lo que cubre cada cosa, ¿vale? Si pincháis en la I, ¿no? Los gastos excepcionales de sepelio, que es una cobertura pues bastante cara, viene a cubrir
no sé si son 600 euros más, me parece, no recuerdo bien, un capital a mayores, ¿de acuerdo? Que, de gastos excepcionales, es decir, normalmente no se contrata, es una cobertura que da la compañía, pero yo no la suelo contratar ni no la he visto nunca contratada. Fuera de lo que es el capital de servicio, que ahora vemos cuál será, que no lo sabemos todavía, con esa cobertura la compañía le da, me dice que son 600 euros, como un capital suplementario, que, digamos, para, bueno, pues, para alguna posible incidencia o alguna posible, pues imagínate que tiene esa cobertura y deber de ponerle la corona y el ramo de flores o el centro de flores que viene con el servicio normal, pues, bueno, pues los familiares deciden, pues, ponerle una corona mayores. Pues si tiene esa cobertura, ¿vale? Pues a lo mejor cubriría ese gasto de esa corona o de esas flores o ayudaría a esa corona o esas flores, ¿vale? Es decir, es como un suplemento, ¿vale?, al capital de servicio normal. Yo no lo he visto nunca contratar, ¿eh? Incrementa la prima considerablemente y yo no lo he visto nunca. Es como un pequeño líquido, ¿vale?, que tenga la familia disponible para alguna cosa que pueda necesitar, ¿vale? Lo mismo, marcamos las coberturas que queremos y damos a calcular. Pero siempre, por lo menos yo, siempre marco la cobertura de asistencia en viaje, ¿vale? Calcular. He dado a calcular, sí. Está pensando. Sí, ya lo veo ya. ¿Vale? Bien. Servicio de decesos para Santa Lucía, 2.743 euros en Las Palmas. ¿De acuerdo? Vale. Asistencia de decesos incluida, que viene a cubrir, pues, todo lo que son los traslados, etcétera, etcétera, el tanatorio, todo lo que es el servicio. La farmacogenética, que ahora lo vemos, y la asistencia en viaje, ¿vale? Vale. Son garantías obligatorias. Bueno, quitando estas tres van siempre incluidas, ¿vale? Esta es la que hemos puesto como optativa, que cuesta 6 euros, ¿vale? Anual, si queremos ver otras formas de pago que sean permitidas, pues pinchamos aquí y nos dirá el sistema hasta dónde puede fraccionar el cliente, ¿vale? No os lo he dicho, pero está aquí arriba. La ventaja que tiene Santa Lucía es que aquí arriba vais a encontraros, ¿vale?, tanto la declaración de salud que vamos a necesitar para emitir la póliza, como un folleto, una guía rápida, una ficha y las condiciones generales del producto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si pinchamos en la ficha, pues, por ejemplo, nos dirá, ¿vale?, pues un poco lo que cubre cada cosa. ¿Lo veis? Son herramientas de venta que os pueden servir, ¿vale? Vale. ¿Lo veis? Sí. ¿De acuerdo? Si pinchamos en la guía rápida, pues probablemente sea un poco más detallado de lo que cubre cada cosa, ¿vale? Sí, ese es el libro de Petete que tenían ellos en la sucursal. ¿Vale? Y lo tenéis el acceso aquí arriba. Y las condiciones generales, claro. Y en la declaración de salud, ¿vale? ¿De acuerdo? Por asegurado, ¿eh? Esto es una declaración para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Yo os aconsejo que personalicéis, es decir, que vayáis aquí a personalizar y le pongáis como mínimo los campos que llevan asterisco, que son obligatorios, es decir, el nombre, el apellido y el teléfono, ¿vale?, para que salgan en el proyecto, ¿vale? Estos son los mínimos, si no queréis ponerle más no hace falta, es decir, no hace falta ponerle, no hace falta poner el NIF si no queréis o tal, pero como mínimo estos dos sí. Aquí lo aceptamos, ¿de acuerdo? Ya hemos personalizado el proyecto. A ver si vuelve, ¿vale? Guardamos, ¿vale? E imprimimos, ¿vale? O imprimimos y guardamos, como queramos, ¿vale? José Luis, lo que comentaste de farma... Ahora lo veo, sí. Vale. Imprimir nota informativa y imprimimos el proyecto. Este sería el proyecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es la descripción del servicio.
¿De acuerdo? Aquí ves, recordatorios, esquela en prensa local, ¿lo veis? Sí. ¿Vale? Y aquí abajo veis lo que os decía. De que es a tarifa mixta, ¿lo veis? Y que se mantendrá hasta la edad de 65. Bueno, ¿vale? La farmacogenética esa, pues no tengo ni puñetera idea lo que es. Entonces, me imagino que vendrá por aquí. Asistencia acompañantes, Santander, permanente, formación, no sé qué, gastos médicos, ¿qué coño es eso? Servicio de anticipo, médico asistencial, servicio de protección jurídica nacional, garantía social. Aquí no estoy. Y aquí. José Luis, ¿me escuchas? Yo escucho. La farmacogenética, de lo que se trata es que de las enfermedades por las que has fallecido, pues te hacen un estudio genético para posteriormente ver vías de tratamiento. ¿Vale? Es un análisis de las causas del fallecimiento, si ha sido por una enfermedad, un cáncer, y si lo deseas, pues bueno, es como cuando donas órganos a la ciencia, pues esto es para ese tipo de cosas. Vale. En alguna parte, no, ahora no me voy a parar, en algún sitio del condicionado tiene que venir, ¿vale? Lo que comenta Vicente, ¿no? Que cubre la farmacogenética. Es una cobertura que la ha incluido Santa Lucía hace poco, ¿eh? Antes esto no lo tenía, ¿vale? Esta cobertura. Pero bueno, en alguna parte tiene que venir, donde se vea exactamente qué es lo que le estamos dando por esta cobertura, que como veis va incluida por defecto. O sea, no hay que incluirla, va a incluir, ¿vale? Vale. Bien. Producto de asistencia familiar y plus. Bueno, luego, por supuesto, antes de saliros, imprimir el proyecto, personalizar lo que queráis, pero guardarlo, ¿vale? Porque, lógicamente, luego lo podéis recuperar, ¿vale? Si entramos aquí en recuperar presupuestos, nos va a pedir o número de presupuesto, o nos va a pedir fecha, o nos va a pedir NIF, pero siempre algo tenemos que tener para recuperarlo, ¿vale? Entonces, dejarlo guardado porque sí que modificarlo es mucho más fácil. Vale. Producto de asistencia familiar o decesos a prima mixta. Producto a prima nivelada. Asistencia familiar plus. ¿Vale? El primero que hay aquí. ¿De acuerdo? Bien, lo mismo. Es idéntico, no tiene... Se tarifica de la misma manera, ¿vale? Las Palmas de Gran Canaria. ¿Me has dicho 7? De hoy. Ah, coño, sí es verdad. Felicidades, por cierto, claro. Es verdad. Gracias. Felicidades. 7 del 11 del 79. Vale. Así que añadir se añade y aceptamos. ¿Vale? Como os digo siempre, asistencia en viaje. Contratada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y calculamos. Bueno, la cobertura que queramos darle a mayores. También aquí arriba tenéis las herramientas del producto, ¿eh? Esto lo vais a encontrar en casi todos los productos de Santa Lucía. ¿Vale? Aquí tenéis la diferencia, ya no me acuerdo lo que salía antes. Esto sería a prima nivelada. Lo mismo, la farmacogenética, la asistencia en viaje, la cobertura de decesos, ¿de acuerdo? Y este sería ya a prima nivelada. Queremos ver otras formas de pago, pues pinchamos aquí y nos dirá qué formas de pago nos permite.
¿vale? Y lo mismo, personalizamos, imprimimos y guardamos. ¿Vale? Sí. ¿Dudas? Poco más. Es muy sencilla la web de Santa Lucía. Y el producto tampoco es algo que lleve mucho detalle. De acuerdo, tiene, ya os digo, la ventaja de que todos los productos de Santa Lucía, da igual el que tarifiquéis, aquí arriba os vais a encontrar siempre con herramientas comerciales, es decir, el condicionado general, alguna ficha, algún resumen, o sea, con herramientas que muchas veces te sirven para aclarar alguna cobertura que dudes o lo que sea, o incluso si vais a mandar un presupuesto a un cliente, pues enviarle, ¿no? Pues la ficha o enviarle tal para que él pueda echar un vistazo a las coberturas con más detalle, ¿vale? Y la asistencia sin fronteras, que os he dicho, es para extranjeros, ¿vale? Sí. Que se tarifica igual, ¿vale? Bueno, muy parecido, ¿vale? ¿De acuerdo? Fecha de efecto, lo mismo, las coberturas estas opcionales, la fecha de nacimiento, bueno, aquí sí que nos va a pedir, aquí me la voy a inventar, ¿eh? El nacionalizado, ¿de acuerdo? El país de repatriación. África, por poner un ejemplo. No, África no, un país, África es un continente. Ay, perdón, un país, vale. Pues Estados Unidos. Sí, señor. No hay dolor. ¿Pero para qué quieres ir a Estados Unidos? Ya fui. Sí, está el TRAN allí. Vamos a ver. Estados Unidos. Yo iría mucho mejor a los Emiratos Árabes, pero bueno. Vale, Estados Unidos. Y localidad de repatriación. Pues el sitio en concreto. Pues yo qué sé. Imaginaros que es Nueva York. Exacto. Qué bonito es. Vale. Y Manhattan. Porque lo hemos visto muchas veces en las pelis. Que no me estuve. Pero hay sitios mucho más bonitos que Nueva York. Yo fui, mira toda la libertad y todo. Me encantó. Sitios mucho más chulos que Nueva York. Lo que pasa es que nos lo venden de puta madre. ¿Dejo de grabar ya? Sí, ¿vale? Y, Vale. y aquí tendríamos el producto.